Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Pueden vernos por GW5 y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. Luquillo, Puerto Rico. Domingo 5 de mayo de 1974. Dos hermanos, Ginot de 12 años y Janina de 11, salieron juntos para ir con un adulto, amigo de la familia, a la playa. Pero nunca llegaron a su destino y jamás regresaron. Desde entonces el tiempo se volvió una herida abierta. Pasaron días, luego meses, luego décadas. Sus nombres recorrieron Puerto Rico, cruzaron fronteras y hasta llegaron a Interpol. Se sospechó de un secuestro, se intentó pagar un rescate, se sospechó de encubrimiento y hasta hubo un suicidio con una confesión. Pero nunca hubo cuerpos, nunca una certeza, solo una madre esperando con los brazos vacíos. Hoy, en el hilo del crimen, contamos una historia que sigue sin final, la desaparición de los hermanos Colonna. Una historia donde el tiempo, la ausencia y la sospecha caminan de la mano. Comencemos. John Colonna nació el 25 de julio de 1902 en Bonn, Argelia, la cual era en ese entonces colonia de Francia. Su padre nació en Italia y su madre en Argelia. En el 1922 se casó con Augusta Tartaglia y se divorciaron en 1930. De este matrimonio nació Rose. Nació en el 1925 y quien figura en el censo de 1950 viviendo con su madre y su padrastro. Luego de su divorcio, en 1930, John contrae segundas nupcias en el 1942 con Julia Forzani, 2 años mayor que él. John estuvo activo en el ejército desde septiembre de 1942, lo cual en un principio me hizo pensar sobre la posibilidad de que este matrimonio fuera para tener algún tipo de privilegio ante la inminente participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en la cual John participó. Luego del ataque de Japón en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y ante la amenaza de expansión de Alemania en Europa, lo que desencadenó en la inclusión de Estados Unidos en el bando de los aliados, que en un principio fueron Francia y Gran Bretaña, los primeros países en declarar la guerra a Alemania de Hitler, tras la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Días más tarde se les unieron países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Luego lo hicieron la Unión Soviética tras la invasión en su territorio por Alemania en junio del 1941, si mal no recuerdo, y Estados Unidos después de la ya mencionada del mencionado ataque que les dije de Pearl Harbor en diciembre de ese mismo año. Además de estas 4 potencias, muchos gobiernos mostraron su apoyo a los aliados. Las potencias que se enfrentaban a ellos, obviamente, Alemania y también Italia y Japón. Pero regresando a John Colonna, en el censo de 1950, aún John permanecía casado con Julio. Así es que mi teoría de que se había casado para tratar de tener algún privilegio ante su inminente participación en la Segunda Guerra Mundial, pues parece que no es tan así como pensé en un principio. John contrajo entonces terceras nupcias con Noemí Aponte, quien tenía entonces 19 años. Se casaron en 1958 en el Bronx, New York. John tenía 56 años y de esa unión nació John, a quien le decían Ginot, el 13 de febrero de 1962, y Janina 1 año y 2 meses después, el 19 de abril de 1963.
No pude encontrar información fehaciente sobre las circunstancias en las cuales ellos vinieron a vivir a Puerto Rico, ni de datos adicionales de Noemí antes de casarse con John, pero hicieron en la residencia que habitaban ya estando en Puerto Rico, en la urbanización Costa Azul, su hogar hasta el final de sus días. Vamos a los hechos. Eran casi las 12 del mediodía de aquel domingo que les mencioné, 5 de mayo de 1974, en el pueblo de Luquillo. Se celebraba el último día de sus fiestas patronales. Noemí salió de misa con sus hijos, Janina y Ginot. A John le decían Ginot, y voy a continuar mencionándolo como Ginot para poder distinguirlo de su papá, que su papá y él tenían el mismo nombre, John Colonna. Así es que Noemí sale de misa con sus hijos Janina y Ginot y caminó junto a su hija Janina hasta llegar a su hogar en la urbanización Costa Azul, allí en Luquillo. Sin embargo, Ginot se quedó rezagado en el pueblo observando una pelea de gallos. Cuando Ginot llegó un poco después, le contó a su mamá que don Tomás Rodríguez, un amigo de la familia, a quien apodaban el cubano, lo había invitado a la playa con la esposa y los hijos. Si le daban permiso, lo esperarían en una gasolinera cercana para evitar el tapón producto de las fiestas patronales. Las fiestas patronales, para quienes desenredan con nosotros los hilos de este caso y que no sean de Puerto Rico, son celebraciones anuales en honor a los santos patronos de cada pueblo, de cada municipio. Estas fiestas, las cuales están fuertemente influenciadas por la cultura y la religión española, incluyen procesiones religiosas, música, bailes, comida y otros eventos culturales. Pero regresando al día de los hechos, don Tomás había vivido muy cerca de los Colonna, allí en Costa Azul, y se había mudado a la urbanización Brisas del Mar, un poco más retirada de Costa Azul. Noemí, la madre de los niños, relataba llena de dolor ese día en que había quedado grabado en su memoria y el cual sería el último día que vio a sus hijos Ginot y Janina. Cuando Ginot le pidió permiso, Noemí le dijo que se lo preguntara a su papá. Fue entonces cuando dijo que cuando entonces Ginot dijo que se iba a llevar a su hermana, porque él sabía que si su hermana intercedía, su papá, John Colonna, no iba a poner reparos. Ginot dijo que se la iba a llevar de la mano caminando hasta la gasolinera. Como la esposa de don Tomás iba a ir, Noemí entonces dijo que estaba bien, que Janina con ella no había problema que fuera. Y aunque ella no había hablado personalmente con la esposa de don Tomás, si de algo Noemí siempre dijo que estaba segura, era de que Ginot no le iba a mentir. Según pude ver en la prensa, como cuestión de estrategia, los niños le sirvieron a John, a su papá, un sándwich y una cerveza. Luego vino el permiso, a lo que John accedió. Una curiosidad que vi también en la prensa fue que según los padres les relataron al periódico El Mundo, el papá les echó la bendición a los nenes antes de que salieran por la puerta. Que Dios te acompañe en la vida. Estas fueron las palabras que John les dijo a sus hijos con la dificultad que le daba el idioma español, lo cual era motivo de broma de sus hijos. Pero qué curioso que una frase que tal vez en el momento se pensó que no estaba dicha de forma correcta, posiblemente por los problemas de conjugación al no dominar del todo un idioma, haya sido equivalente a una última bendición. Noemí relató que recordaba que cuando le dio la bendición sintió un vuelco en el corazón, como si se le quisiera salir el corazón del pecho, y un impulso de irse con ellos. Pero ellos dos, o sea, ella y su esposo, esperaban visita. Eran las 12:15 del mediodía, cuando Ginot salió de la casa tomando de su mano a Janina. Ahora viene un dato importante. Unas 2 horas más tarde, Noemí se disponía a cruzar a una casa vecina para buscar unos fósforos, cuando vio a don Tomás que se acercaba a pie en dirección contraria por la acera. Extrañada, le preguntó por sus hijos, a lo que él le contestó que se disponía a buscarlos en ese momento a la gasolinera.
Entonces ella le dio la espalda y cruzó. Cuando regresó a su casa, luego de aproximadamente unos 2 minutos, el tiempo que le tomó cruzar, buscar los fósforos y regresar, ya don Tomás no estaba por los alrededores. Fue entonces cuando Noemí se encontró con un sobre adherido con una gomita a la perilla de la puerta, que leía La Cadena, ojo. Noemí procedió a abrir la carta en presencia de John y de la visita. Inmediatamente la madre le comenta a John que la carta decía que se habían llevado a los nenes. El mensaje de la carta era extenso y con pésima ortografía. Colona y doña Noemí, lea cuidadosamente este papel, sin perder un solo detalle, ya que se trata de salvar la vida de sus hijos o causar la muerte de los mismos. Nuestra organización, La Cadena, ha secuestrado, puntos suspensivos después de ha secuestrado, es lo que se podía ver en la prensa. En la carta de 2 hojas, los secuestradores dieron un plazo de 8 días para obtener el dinero del rescate, que era ascendente a $70,000. En unos detalles de la prensa decían $70,000, en otros decían $72,000. Incluso esta noticia se cubrió en muchos de los periódicos estadounidenses, pero era la misma noticia, como un copy y paste en diferentes periódicos, y allá decían $80,000. Al principio, John no le hizo el mayor caso. Fue Quique Torrens, el amigo de la familia, quien estaba de visita en la casa, quien le dio la alarma a Colona y le dijo que debía tomar la carta en serio. En casa de los Colona no había teléfono. Estábamos, recuérdense, en el 1974. Aún con la esperanza que todo fuera una broma, Quique Torrens se dirigió al pueblo para de ahí llamar a la casa de un amigo policía e informarle lo sucedido para que el suceso trascendiera a la prensa. Y cuando digo que estábamos en 1974, sé que para ese entonces habían teléfonos en prácticamente todas las casas de la isla. Lo menciono simplemente para que no perdamos el contexto histórico del caso que estamos desenredando. Al poco rato, don Tomás regresó, pero esta vez no estaba a pie, esta vez estaba en su guagua. Recuerden que ella lo había visto caminando cuando fue a cruzar para buscar los fósforos. En un último destello de esperanza, Noemí le volvió a cuestionar por los niños, pero don Tomás le dijo que no los había visto. Fue en ese preciso momento que Noemí comprendió que lo que decía la carta era verdad, o al menos que realmente los niños estaban desaparecidos. Según contaba Noemí, don Tomás la dejó desmayada y se fue rápidamente. Esos bandidos involucraron a la nena, fue lo único que una vecina le escuchó decir. Al cabo de 3 días, entre préstamos y donativos, se logró recolectar los $70,000. A la casa de los Colona acudían maestros de los niños, vecinos, amigos y religiosos día y noche y celebraban círculos de oración. Al cabo de unos días del secuestro, el negociado federal de investigaciones, el FBI, se hizo cargo del caso, destacando agentes que de hecho instalaron un cuartel en la antigua casa de don Tomás. ¿Se recuerdan que les había comentado que don Tomás tenía una casa allí en Costa Azul, pero que recientemente se había mudado a otra urbanización muy cerca? Pues el matrimonio Colona esperó los 8 días señalados en la carta para hacer la ruta que indicaba la misma para entregar el rescate, pero no hallaron a nadie. De acuerdo con la carta, los esposos debían partir solos con el dinero hasta el cementerio viejo de Luquillo, que estaba en la carretera por el lado viejo y en dirección al balneario, en donde se les acercaría una persona que les diría: esposos Colona, soy enviado de la cadena. Recientemente les puse en pantalla un mapa en el cual se ve la urbanización Costa Azul, que queda muy cerca de la playa, y también se puede ver el cementerio viejo
e incluso se ve la plaza que también estaba en dirección. Este que estamos viendo se ve a mano derecha, cerca de la playa Costa Azul, y a mano izquierda, que están divididos por la carretera número 3, la urbanización Brisas del Mar, que es a donde se había mudado don Tomás. Bueno, al cumplirse entonces el plazo de los 8 días y no tener pista de los niños, los Colonna entonces ofrecieron $25,000 de recompensa. El FBI interrogó a don Tomás sobre el suceso, pero este siempre se reafirmó en que no sabía nada sobre el secuestro y que nunca vio a los niños. Incluso, un detalle importante, la esposa de don Tomás le dijo a Noemí que ellos nunca tuvieron planes de ir a la playa esa tarde. La presión a la que fue sometido el cubano por parte del FBI y la policía local, la policía de Puerto Rico, aumentaba día tras día porque realmente era como el link, el enlace más cercano que había con los niños, porque él era el que había invitado a los niños a ir a la playa y el que supuestamente los iba a recoger en la gasolinera. Con esta presión, Tomás tomó la decisión de trasladarse a Miami con su familia 2 meses después de los hechos. Así se lo comunicó días antes a los Colonna, pero en manera de confidencia. Sin embargo, la versión que él le ofreció a las autoridades era que se iba a ir a Ponce a instalar su negocio de pulir pisos. Ponce es un pueblo, para los que nos está escuchando fuera de Puerto Rico, que queda al sur de la isla y Luquillo queda al noreste. 7 meses después de la desaparición de los niños, o sea, y exactamente el 6 de enero de 1975, don Tomás se suicidó dentro de su guagua de un disparo en la sien en una calle en Miami. Hasta el último momento, Tomás usó una estrategia para que la policía creyera que fue un asesinato de parte de los secuestradores de los niños. Tomó una media para no dejar impresas las huellas en la pistola y entonces disparó. Junto a su cuerpo había una carta dirigida a los agentes del FBI Joe Dawson y J.P. Tucker que leía: el secuestrador sabe que los conozco y trataría de matarme a mí y a mi familia si yo hablo. Yo tuve negocios con él. Me dijo que si lo acusaba, me eliminaría aquí en la Florida. Yo siempre guardo esta carta en los bolsillos por si algo me pasara y para que sepan quién se llevó a mis niños, John y Janina. Él sabe que adoro a sus muchachos y tarde o temprano hablaré si no los devuelve. Según publicado en la prensa, en la carta, don Tomás identificó a la persona por nombre e incluso añadió que es amigo de la familia Colonna. La persona identificada en la carta que don Tomás dejó era un socio suyo con quien había tenido un conflicto personal. De acuerdo con la señora Colonna, ni la policía ni el FBI pudieron probar relación alguna de don Tomás con el secuestro. Los federales, después de que él cometiera suicidio, registraron la casa y encontraron la media que completaba el par. Datos importantes. No podemos pasar juicio sobre las acciones pasadas sin comprender el contexto histórico. Cuando investigamos sobre el pasado es necesario hacer un acercamiento sociocultural de la época hacia la cual estamos posando nuestra mirada, intentando auscultar las costumbres de esa época. El contexto histórico de Puerto Rico de 1974 era: el gobernador era en ese entonces Rafael Hernández Colón, bajo el Partido Popular Puertorriqueño. Este dato no parece relevante, lo sé. No obstante, todo dato es importante, al menos si analizamos las circunstancias del caso, los recursos que habían para investigar, este tipo de cosas. Luquillo, que es un hermoso pueblo y está ubicado al noreste de la isla con hermosas playas, fue en donde se desarrolló la desaparición de los niños. Ahora bien, un dato importante podría ser analizar los recursos que el municipio tenía al momento para canalizar un caso de alto perfil, la capacidad del personal de primera respuesta, policías entrenados en el área del crimen. Y comento primera respuesta porque en este tipo de situaciones las primeras horas son fundamentales para la investigación.
Las relaciones de género en 1974. Salvo que la mujer había alcanzado su derecho a votar a partir de 1929, habiendo votado en el 1932 las mujeres que sabían leer y escribir, y todas las mujeres en las elecciones de 1936, aún en 1974 la mayor parte de las decisiones las tomaba el hombre. ¿Por qué esto es importante? Para adentrarnos un poco en el contexto social de la época. Y lo podemos ver del mismo relato. Al salir de la misa, el varón se queda rezagado viendo la pelea de gallos y la niña continúa camino con su mamá. El niño es quien recibe la invitación a la playa. El que la niña fuera fue porque en el relato que Ginot le contó a Noemí, la esposa de don Tomás iba a la playa también. Estos datos son solo en aras de que nos podamos fijar en elementos de analizar, como les estaba diciendo, las costumbres de la época y cómo y por qué se dieron los hechos. Otro detalle del relato. Noemí le dijo a los niños, pregúntale a tu papá. Visto en el contexto de nuestros días, esto puede ser sinónimo de una relación saludable entre dos adultos para dar permisos a sus hijos. Pero en el contexto de 1974, no necesariamente este mismo hecho hubiera tenido la misma motivación. Socioculturalmente, aun cuando ya en 1974 se estaba dando un despertar en cuanto a las relaciones de género, aún la voz fuerte en cuanto a los permisos era la del hombre. Estos datos solo son para hacer ese ejercicio de aproximarnos a la época sin mirar los hechos desde nuestra realidad actual. ¿Qué información nos da este hecho? Bueno, las decisiones fuertes estaban delimitadas por los hombres. Don Tomás es quien hace la invitación al niño, mencionando que su esposa iría. Esto nos mantiene en el contexto de el hombre tomando decisiones y la mujer en el cuidado de otros. John Colonna es quien da el permiso final. Don Quique, la visita, es quien va al pueblo a llamar a un amigo policía y el portavoz de la familia era un abogado, el licenciado Moreno. Ahora bien, siendo don Tomás el único sospechoso público de este caso, y menciono la palabra público porque detalles tanto del FBI como de Interpol no se mencionaron en la prensa de esos años, salvo un detalle que abordaré un poco más adelante, pero que data ya de más cercano a nuestros tiempos. O al menos no pude encontrar nada en la época en que ocurrieron los hechos. E investigué no solo la prensa local, sino la prensa de Estados Unidos también. Bueno, pues siendo don Tomás el único sospechoso a simple vista, el contexto histórico le daba muchísima libertad para ir y venir sin cuestionamientos mayores y tuvo mucho tiempo para deshacerse de los cuerpos, si es que este fue el caso. Vamos a analizar esto. La nota de rescate les daba 8 días para conseguir el supuesto dinero. Y me pregunté por qué esa cantidad de dinero y por qué esa cantidad de días. En cuanto a la cantidad de dinero, no pude dar con una razón plausible fuera de toda duda razonable, puesto que aun cuando en un medio de prensa leí que John Colonna tenía una cantidad de dinero parecida, en otro medio leí que para reunir el rescate fue necesaria distintas fuentes como ahorros, préstamos y donaciones. Pero la cantidad de los días otorgados me pareció singular. 8 días, no una semana, 8 días. Vamos a ver. Los niños desaparecieron un domingo. Si hubieran dado una semana exacta, 7 días, término de tiempo un poco más coherente cuando pensamos en cantidades, puesto que realmente tendemos a redondear. Si hubiera dado una semana, hubiera sido el próximo domingo, 12 de mayo. Pero el 12 de mayo de 1974 era el Día de las Madres. Este dato me resultó súper curioso. Se podría conjeturar que posiblemente el responsable del secuestro deliberadamente dejó pasar el Día de las Madres, un día en que se supone que se pase en familia, pero para el rescate hubiera sido complicado y despertaría sospechas si la persona que estaba encargada o estaba dispuesta a ir a recoger el dinero
no hubiera estado entonces en familia. Como ya vimos, al pasar esos 8 días, nadie llegó al encuentro. Si lo del rescate era cierto, alguien cercano a la familia debió saber los pormenores de la búsqueda de los niños y que la policía estaba al tanto. John y Noemí, al ver que lo del rescate no se dio, como les mencioné, ofrecieron $25,000 de recompensa para quien ofreciera pistas que los ayudaran a recuperar a sus hijos. Sin embargo, el tiempo pasó y el silencio se adueñó de cada rincón del hogar de los Colonna Ponte. En 1982, John Colonna falleció víctima de un derrame cerebral tras padecer de cáncer terminal. Pero la tragedia no abandonó nunca a Noemí. ¿Se recuerdan que les dije que más adelante iba a salir un detalle en la prensa por parte de Interpol? En 2005, la investigación del caso se volcó en contra de Noemí al surgir información por parte de esta agencia de que los menores no eran hijos biológicos de su esposo. Se dijo públicamente que Interpol tenía pruebas genéticas de que John Colonna no era el padre de los niños. De hecho, la investigación reactivada por la agencia trató de implicarla en la pesquisa como sospechosa y hasta la sometieron a pruebas de polígrafo, durante las cuales, en vez de hablar y preguntarle sobre las circunstancias de la desaparición, se le hicieron preguntas sobre su vida sexual. Hasta el día de su muerte, Noemí negó rotundamente esto. Referente a este dato, Noemí expresó en una entrevista que publicó Primera Hora, y cito: "Yo me casé a los 19 años. John, mi marido, fue el amor de mi vida. Fue mi primer amor, mi primer hombre. ¿Y cómo ellos me vienen a decir que los niños no son de él? Querían resolver el caso a costa mía, de mi dolor. Y eso es una cochinada. Mis hijos no son bastardos. Y que ellos dijeran eso me ha dolido. Me ha cogido el corazón y me lo ha destrozado", dijo, ahogada en llanto. Fue supuestamente a través de una alegación de una mujer que buscaba a su madre en el pueblo de Mayagüez, que está en el oeste de Puerto Rico, que los agentes se escudaron de esto para solicitarle a Noemí artículos que pudieran ser utilizados para pruebas genéticas de ADN. La mujer les entregó unos dientes de leche de los nenes que ella tenía guardados en un cofre y hasta accedió a realizarse análisis de sangre. Le pidieron incluso permiso para exhumar el cuerpo de su esposo, a lo cual ella accedió inmediatamente. Sabemos que el ADN es una técnica que se ha utilizado desde sus comienzos a finales de los 80, siendo una técnica que ha ido modificando su estudio y relevancia. Hoy día, tras 20 años de estas alegaciones, estoy segura que la técnica debe ser mucho más precisa. En 2012, luego de 38 años de la desaparición de Ginot y Janina y tras 30 años de la muerte de su esposo, Noemí solicitó que se declararan muertos a sus hijos. En ese año 2012 y a sus 73 años, reconociendo que no era mucho el tiempo que le quedaba de vida, su sueño era que al morir la enterraran junto a su esposo y que en la lápida estuvieran escritos los nombres de los 4. Aquí descansan John Colonna, Noemí Aponte y John y Janina Colonna, aunque en el caso de sus hijos simplemente fuera simbólico. Teorías, algunas teorías sobre el caso. Secuestro familiar. La teoría del secuestro familiar fue debido a que tanto John como Noemí tenían familiares en Estados Unidos. Se llegó a pensar que tal vez algún familiar se había llevado a los niños por ellos haberse radicado lejos de la familia. Ante la cantidad de años que transcurrieron, esto realmente pienso que es altamente improbable. Alguien en la familia con el pasar de los años hubiera dicho algo, hubiera mencionado algo. Otra teoría fue la mafia, y esta yo la escuché muchísimo. Según yo crecía y en mi juventud, siempre se mencionaba la mafia como una posible teoría en el caso de los Colonna. Pero en ningún documento pude ver indicios de que John tuviera algo que ver con la mafia o que tuviera problemas con la justicia. Eso sí, el que no haya encontrado nada no significa que no sucedió, pero haberse mantenido toda la vida en el mismo lugar, esperando que sus hijos regresaran, no me parece un comportamiento de alguien que se esconde de algún peligro.
Y un detalle curioso ante esta teoría es que The Godfather 1 estrenó en 1972 y Godfather 2 en el 1974. Tal vez algo del cine pudo haberse impregnado en la memoria colectiva. Una tercera teoría, la doble vida de Noemí. Aún con la diferencia de edad entre Noemí y John, la unión se dio en un contexto histórico en el cual este tipo de relaciones, hombres mayores con mujeres jóvenes, se daba con mucha mayor frecuencia que hoy día. Sin dejar de mencionar las alegaciones de Interpol en referencia a la paternidad de John, las cuales Noemí negó, ahogada en llanto en numerosas ocasiones y ya habiendo muerto John al momento de las mismas. ¿Por qué las preguntas del polígrafo no tuvieron que ver con el día de los hechos y sí con su posible vida sexual? Una cuarta teoría, que los niños eran adoptados. Pero meses después de que los niños desaparecieran, el portavoz de la familia, el licenciado Moreno, le mostró a la prensa, a los periodistas, certificados de nacimiento de los nenes, demostrando que eran hijos legítimos de la pareja. La quinta teoría, Don Tomás. De todas las teorías, esta es la más plausible para mí. No solo se suicidó, dejando una nota en la cual confesaba su conocimiento de los hechos. Noemí relató desde el principio que lo vio momentos antes de encontrar la carta de rescate en la puerta de su casa. Y este dato lo dio desde el comienzo. Y fue quien invitó al nene al día de la playa. Noemí también declaró, como ya mencionamos, que la esposa de Don Tomás, de quien no encontré el nombre, le llegó a decir que jamás hubo planes de ir a la playa ese día. Y claro, esto también manteniendo el contexto histórico que ya mencioné que el hombre era quien tomaba decisiones y la mujer cuidaba. Se puede dar el caso de que él haya tomado la decisión de ir y no se lo haya comunicado a su esposa. En el contexto de 1974, esto es posible, pero me resulta sumamente curioso añadido a los demás datos. Para pensar, sobre la teoría de que John tenía lazos con la mafia y la desaparición de los nenes pudo haber sido producto de una venganza o que se pidió el rescate porque John tenía dinero y el secuestrador vio una oportunidad de hacer dinero. Me pregunto, John nació en Argelia, que como mencioné en el 1902 era una colonia francesa, y se hizo ciudadano norteamericano en el 1926, según pude comprobar en archivos públicos. Entre el 1942 y 1947 estuvo activo en el ejército de los Estados Unidos. Y en una noticia del periódico El Mundo, leí que Colonna vivía de su pensión. La idea de que entonces tenía dinero vendría de nuestra situación colonial que nos lleva a pensar que un extranjero viniendo de Europa o Estados Unidos tiene mejor situación económica que nosotros, o sería realidad. Para pensar. Habría que ver si en algún momento las autoridades revelan datos completos como si se realizó una búsqueda exhaustiva de las propiedades de Don Tomás y de las personas cercanas a él, que yo pensaría que sí. ¿Se incluyó excavación de terreno? ¿Hubo uso de algún equipo para buscar bajo tierra? ¿Se podría reabrir la investigación para ir sobre las áreas ya buscadas? Otro detalle sería si publican datos como la nota completa que dejó Don Tomás al momento del suicidio y datos completos de la investigación. Un hecho importante es que no encontré en la prensa de Estados Unidos, específicamente de Miami ni del estado de la Florida, una noticia sobre la muerte de Don Tomás por suicidio ese 6 de enero de 1975 en una calle de Miami. ¿Habrá alguien aún vivo, familiar o conocido cercano de Don Tomás o de un implicado en la desaparición de los hermanos Colonna que sepa algo o haya escuchado algo y pueda dar luz sobre el caso? Para pensar. ¿Y ustedes, criminautas, qué creen? ¿Tienen alguna teoría? ¿Siguieron los niños vivos o en algún lugar o no?
Quiero darles nuevamente las gracias por ver los episodios, a cada uno de ustedes que le da like a un episodio, que comentan y que me solicitan episodios. De hecho, este episodio fue gracias a un criminauta, a quien se lo dedico y le doy las gracias por habérmelo solicitado. Gracias. Recuerden que estamos en Instagram bajo el hilo del crimen y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escuchar todos los casos por las plataformas de audio. Y recuerden, los crímenes se dilucidan en los tribunales. Aquí solo detallamos los eventos, nos acercamos a contextos históricos y analizamos los hechos con un matiz sociocultural para desenredar el crimen. Hasta pronto, criminautas.